Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos en Mundo de Letras. Ya saben, el programa donde ustedes van a tener información sobre la literatura, sobre esas grandes obras universales y también las obras contemporáneas dentro de los análisis que realizamos. Y el día de hoy vamos a hablar de un escritor que realmente ha trascendido mucho, pero además era un médico y este médico hizo un propio estilo en lo que son los cuentos. Me refiero a Anton Chekhov. Anton Chekhov, un escritor que el día 15 de julio se conmemora el 120 aniversario de su muerte. Él murió un 15 de julio de 1904 y entonces tenemos este privilegio de revisar parte de lo que escribió Anton Chekhov. Anton Chekhov, cuyo cuento más famoso es La Dama del Perrito, este cuento muy interesante que nos atrapa, que se ha hecho película. Para calificar un cuento, nosotros podemos tomar este de 20 criterios sabiendo de ver o identificar qué tema tiene, cómo es su argumento, obedece a la pregunta de qué se trata, y esto es el asunto. ¿Qué narrador tiene? Si es de tercera, segunda o primera persona, es un narrador omnisciente, un narrador testigo, un narrador personaje. Y esto vamos a revisar dentro del desarrollo del registro de voz que nos dé una cadencia, ver cuáles son los personajes principales y secundarios, si evolucionan, si sufren alguna transformación. No debemos manejar muchos personajes para un cuento, tenemos que saber cuál es el tiempo que está utilizando. Se utiliza técnica de flashback, prolepsis, elipsis, cuál es el espacio, cómo está su escenografía, si logra meter al lector dentro de la narración, transportando a la persona o transportando a las personas al ambiente que está describiendo el escritor, viviéndoles esa emoción de lo que está ocurriendo, checar también qué tipo de lenguaje utilizamos. Por ejemplo, en el lenguaje de Hamlet, que ahí estamos hablando de una obra de teatro, no de un cuento, ellos utilizan el lenguaje cortesano, es decir, el lenguaje de la corte. Entonces, ese lenguaje lo podemos utilizar también en un cuento y hay que ver si es creíble, porque la narración de repente nos debe hacer pensar que existió o que nos están narrando algo que realmente pasó. ¿Qué interés tiene si nos seduce, si nos logra ganar como lectores? Si es un tema original, si nos aporta algo y si se capta el estilo que estamos desarrollando como escritores. Muy importante el ritmo. El ritmo es de tal importancia en todo lo que es la creación literaria, que son las obras literarias, tanto en la poesía como en la prosa. Se hace una carencia, un ritmo que nos va marcando la forma de lectura y además la forma como vamos asimilando eso que estamos leyendo. Tenemos que checar si la personalidad y la naturalidad del escritor se siente, si es estética, si nos da esa emoción, que nos da un goce, que nos asombra, si el cuento tiene una unidad armoniosa entre forma y contenido, es decir, si tiene unidad entre ambas, y qué tipo de lenguaje utiliza, denotativo, figuras literarias, y aquí más que al tipo de lenguaje nos vamos a las figuras literarias, a los recursos que se utilizan como la metáfora, como la anáfora, pero aquí podemos utilizar el diádisis y calambures. También vamos a ver si es ética la lectura,
si logramos cambiar la visión de la gente que está leyendo o si por lo menos lo ponemos a reflexionar. Importantísimo en todo lo que leamos es que sintamos un goce, es decir, que disfrutemos de leer. Y esto es el goce lúdico. Y por último, la pregunta, si yo no hubiera leído este cuento, ¿me hubiera perdido de algo? Si contestamos que sí, es que logramos todos los demás. Y bueno, Anton Chekhov era un mago de esto, estudió medicina y ¿quién es? ¿Dónde lo situamos? Al lado de Edgar Allan Poe, al lado de Maupassant. Entonces nos lleva del cuento moderno al contemporáneo y entonces vamos a encontrar alguna polémica entre Chekhov contra Tolstoy, Chekhov contra Dostoyevsky, o contra Gorky, o contra Google, contra Turgenev, Leskov, Goncharov, contra toda la literatura rusa, porque cuando leemos La Dama y el Perrito, de inmediato nos damos cuenta de que está salvado el prestigio de Anton Chekhov. Entonces, ya lo decía Nabokov con respecto a la vida de Anton Chekhov, que no fue solo escritor, sino médico, habiendo estudiado en Moscú, ejerció como médico rural y luego como médico retirado. Nació en Tangarrok en 1860 y compatibilizó la literatura y la medicina con una metáfora de amantes y esposas que él mismo se inventó. Utilizaba muchos seudónimos para las revistas, para los periódicos, luego tuvo tuberculosis, eh, tenía viajes a Sajalín, a Yalta, a Rusia, a varias partes de Rusia, tenía algunos problemas económicos porque la vida del escritor no siempre es bien pagada y el fracaso inicial de sus primeras obras de teatro, porque también escribía obras de teatro. Entonces todo esto es del dominio público, muere muy joven, con 44 años, y uno, ¿qué podemos decir cuando el tren que transportaba ostras, ahí va el cuerpo de uno de los mejores escritores de Rusia, para que descansara tranquilamente después de todo lo que había hecho y había escrito para nosotros? Anton Chekhov, que nació en Tangarov y murió en Vanderbilt, uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Empieza a publicar en 1880, cuando contaba con 20 años, y su seudónimo era Antosha Chekhonté. Recopilados mientras vivía, sus cuentos abigarrados o En el crepúsculo son de los más importantes dentro de los cuentos. Luego escribe Ivanov, su primera pieza teatral, y luego tuvo obras como Las Tres Hermanas, La Gaviota o Giovanna, y murió en Alemania a consecuencia de tuberculosis. Anton Chekhov tenemos aquí eh, un cuento titulado La Dama del Perrito y otros cuentos, un cuento muy bello porque Anton Chekhov es, o ha sido, y digo es, porque sigue vigente, uno de los más grandes cuentistas de todos los tiempos, con un estilo conciso, expresa muchas cosas con un mínimo de palabras y expone los problemas de la vida mediante un análisis profundo y sutil de las situaciones que aparentemente son intrascendentes y cotidianas. La Dama y el Perrito es la historia de un adulterio, pero donde nace un amor puro. El señor burgués, casado, taciturno, sensitivo, que se va de Moscú para pasar unas vacaciones en Yalta, y ella una dama elegante que va con su perrito, tímida, retraída, y después se mostrará sentimentalmente insatisfecha con ese matrimonio que le impusieron. Y entonces se ha hecho película, y esta película, esas películas, porque no solamente una, la van recreando en términos cinematográficos, pero realmente el cuento en sí
Es muy hermoso y si no vean estas letras. Se comentaba que en el muelle había aparecido un personaje nuevo. Fíjense esa forma de empezar. Se comentaba que en el muelle había aparecido un personaje nuevo, la dama del perrito. Dmitri Dmitrievich Gurov llevaba 2 semanas viviendo en Yalta. Se había acostumbrado a la ciudad y empezaba ya a interesarse por las personas recién llegadas. Sentado en el café de Bernet, vio pasear junto al mar a una dama joven, menudita, rubia con boina. Tras ella corría un pomerania blanco. Así es como empieza su cuento Anton Chekhov, de una forma muy llamativa. Después solía encontrarla varias veces al día en el parque y en la glorieta. Paseaba sola con la misma boina y en el pomerania blanco. Nadie sabía quién era y todos lo llamaban simplemente la dama del perrito. Si está aquí sola, sin marido, sin amigos, reflexionaba Gurov, no estaría de más trabar amistad con ella. Y es que Dmitrievich no había llegado aún a los 40, pero ya tenía una hija de 12 años y 2 hijos que estudiaban en el liceo. Lo habían casado joven cuando era estudiante de segundo año y su esposa parecía ahora mucho mayor que él, alta, de cejas oscuras, tiesa, encopetada, grave y, como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado y llamaba a su marido Demetrio en lugar de Dimitri. Ya la consideraba corta de alcances, limitada y poco elegante. Le temía y no le agradaba estar en casa. Hacía ya tiempo que había comenzado a serle infiel. Le engañaba con frecuencia y probablemente por eso casi siempre criticaba a las mujeres. Cuando se hablaba de ellas en su presencia, las calificaba de raza inferior. Este es el cuento de La dama y el perrito. Muy hermosa, cuenta cómo se conocen, cómo se enamoran y qué es lo que va a pasar cuando ella tenga que regresar con su esposo y él tenga que regresar con su esposa. Entonces nos deja un nudo muy, muy bello porque nos va a meter a una serie de situaciones donde nosotros como lectores tendríamos que tratar de resolverlo, aunque él va a resolverlo de una forma magistral. Y entonces yo les invito a ver ese cuento, a revisarlo, para que podamos entender esa serie de recursos que nuestro escritor nos va legando, nos va dando, y entonces nos va permitiendo entender que desde hace muchísimos años las cosas que vemos son muy parecidas a las actuales. Y esas situaciones son las que estamos leyendo en la literatura universal. Aquí tenemos una serie de imágenes, pero ¿qué les puedo decir de la calificación final de este cuento? Que es uno de los cuentos que lo calificaría con 100, ¿no? Ahora, se califican los cuentos, se puede calificar de 1 a 4. Hay algunas partes que debe revisarse y esto nos va a permitir que tengamos un cuento muy bien estructurado. Pero tenemos otros, como La mujer desde el punto de vista de un borracho. En este libro que yo tengo, tenemos 238 cuentos y eso es magistral, está muy bien. Eh, Anton Chekhov tiene 4 volúmenes que empiezan con la carta a un vecino erudito y van a terminar con el cuento de la novia, que fue el último, y luego vienen otros cuentos inconclusos, inéditos, dudosos, atrapados, pero esos 4 volúmenes van a reunir todos los cuentos y esto nos permite que conozcan a Chekhov varias generaciones, porque son gente fuera de serie, gente fuera de lo común, que nació en cierta época y realmente aportan a lo que es la literatura universal. Esos 4 volúmenes
para leer de arriba abajo, desde cerca, 4 volúmenes para conocer a Anton Chekhov, lo que escribía en ese tiempo. Así que todos los cuentos y piezas que Anton Chekhov publicó entre el 80 y 82 salieron bajo seudónimo o sin firma. Y es que él manejaba varios, si no, veamos, el más frecuente fue Anton Shah, y luego Chejonte, y otras variaciones como Anton Che, Chejonte, y esos son los seudónimos que va a llevar El hombre sin vaso, un poeta prosaico, o G. Baldastov. Y entonces aquí encontramos estos cuentos con muchos nombres que eso le permite a los escritores ampliar su vocabulario para poder escribir. Y observamos aquí algunos nombres como el repartidor, ella, en Moscú, en la plaza Tribunaya, o la mariscala, la máscara, y así nos podemos ir viendo hasta cuánto va a permitirnos esta forma de expresión. Veamos, por ejemplo, el encuentro de la primavera, sueño, la lengua te lleva hasta Kiev, encaje de bolillos, la vida es bella, el paseo en Sokolniki, y así es como nos llevamos esta parte, haciendo que podamos entender un poco más, porque aquí en la parte final me voy a detener tantito, vean, los recursos literarios que utilizan o que utilizamos tanto en la poesía como en la prosa. Por ejemplo, ese recurso literario de sonido, aliteración, onomatopeya, paronomasia, pero también tenemos recursos literarios de gramática, y esto son poquitos los que estoy presentando aquí: epíteto, pleonasmo, hiperbato, juego de palabras, calambur. Y luego otros recursos literarios de significado, como la metáfora, que esa, la mayoría de nosotros la entiende, el símil, la metonimia, la antítesis, la paradoja, la hipérbole y la personificación o prosopopeya, que sería, por ejemplo, hay un poema donde se habla de un árbol que siente, el árbol no siente, entonces una personificación, y así es como vamos terminando de hablar de Anton Chekhov, un grande de la literatura rusa, uno de los mejores maestros que me he encontrado y que nos hemos encontrado la gente que nos dedicamos a escribir, que nos dedicamos a talleres, y esto nos va permitiendo disfrutar de las obras de gente grande como Anton Chekhov, este cuentista que nos va a deleitar con sus letras. Amigas y amigos, nos vemos el siguiente viernes en Mundo de Letras, el día lunes en Línea Médica, el día miércoles con Guerreros de la Paz. Y no se olviden que aquí estamos en el programa de Mundo de Letras con lo mejor de la literatura, para que ustedes estén bien informados y además disfruten de leer. Y si tienen alguna duda, si quieren que les ayudemos en algo literario, con todo gusto, nos pueden escribir al correo censure@gmail.com. Hasta pronto y no se olviden de sonreír.